buenas tardes, bienvenidos ahí donde ustedes se encuentran. Muy bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias, entonces estamos estudiando el libro de Romanos, ¿correcto? Entonces abrimos nuestros libros o nuestras Biblias y ya estoy pensando que estoy en clase, ¿no? Los que conocen el trabajo de profesor o de docente y a mis alumnos les digo, no, pueden abrir sus libros, pero en este caso pueden abrir sus Biblias, ¿correcto? El libro es Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo que nos está hablando mucho durante estos últimos meses ya, ¿no? Porque hemos iniciado ya hace casi 2 meses con el estudio del libro de Romanos. Solo por cuestión de la predicación, por el mensaje, voy a quitar la mascarilla, pero los invito a que ustedes mantengan su mascarilla en todo momento, ¿correcto? Entendiendo que yo tenga cierta distancia de ustedes. Bien, ahora sí, se nota la voz más de chibolo, ¿no? Si no, más deportivo ahí. Muy bien. Entonces, Romanos, ¿sí estamos todos ahí en el libro de Romanos? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares y le damos gracias a Dios por su preciosa palabra? Padre, te doy gracias, Señor, esta tarde por tu preciosa palabra, Señor. Esta palabra que viene transformando nuestras vidas, esta palabra que nos viene a través del cual tú nos estás hablando, Señor, semana a semana, domingo a domingo, Señor, de verso a verso, Señor. Queremos, Señor, ser ministrados por tu palabra, Señor. Hemos venido con corazones dispuestos y después de haberte adorado, Señor, queremos ser instruidos por tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la situación que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, Señor. Habla a tu iglesia, Señor, a tus hijos que están aquí reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a leer el capítulo 4. Entonces se ubican en el capítulo 4. Hasta estas alturas ya tenemos estudiando 3 capítulos del libro de Romanos. Entonces, en estos 3 primeros capítulos, ya cada uno de nosotros de alguna manera se ha identificado con uno de estos personajes o grupo de personas del cual nos habla el apóstol Pablo en los primeros capítulos, ¿no? En el capítulo 1 nos hizo mención ciertamente de la necesidad del Evangelio, pero en la segunda parte del capítulo 1 también nos hablaba del hombre pagano, ¿no? El que había, más allá de darle la gloria a Dios, había simplemente rechazado, ¿no? la revelación de Dios y simplemente estaba adorando cualquier otra cosa menos a Dios. Y dentro de ello nos menciona una sarta o una lista de pecados y quizás algunos de nosotros nos identificamos con uno de esos pecados, ¿no? Pero quizás algunos no, quizás algunos vienen de cuna, cristiana, por así decirlo, o de pronto no necesariamente has estado en la mala vida, como nosotros lo llamamos, ¿no? Y quizás tú dices, bueno, todos esos pecados, homicidio y tantas cosas, todo termina en cidio, ¿no? Esas cosas como que no van conmigo. Entonces, para ese tipo de personas, el capítulo 2 que nos ha dicho Pablo, tú que te crees moralista, tú que juzgas, eres igual de pecador. En el solo hecho de juzgar, ya te condenaste. Y también se dirigió a los judíos quienes ellos alardeaban, dice, de ser doctores de la ley. Aquellos que decían, nosotros conocemos la ley, ¿no? Nosotros tenemos la revelación de Dios. Pero Pablo en esta carta, en el capítulo 2, fue directo a ellos también y les dijo, ustedes también, teniendo la ley, simplemente no la viven, no entienden qué es la ley. Porque ustedes también necesitan conocer a Jesucristo, que Él es el Mesías. Y en el capítulo 3 dio la estocada final. Dijo que todos somos pecadores. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. O sea, no solo unos cuantos. Y ahí entraba todos, ¿no? El abuelito buena gente, el casero, todos. Todos. El pecado chiquito, el pecado grande, todos dicen. No hay ni justo ni uno solo, ni uno. No hay nadie que pueda ser justo. Y es más, a los judíos le dijo, y que la ley no justifica a nadie. Pero la pregunta es, ¿y si la ley no justifica? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque eso era trágico, ¿no? Y mira lo que dice la última parte del capítulo 30, ¿no? Del capítulo 3, verso 30, mira lo que dice. Dice lo siguiente, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero ¿cómo es que nos justifica? No dice por conocer la ley,
No dice porque seamos buenas gentes, no dice porque seamos moralistas, no dice porque seamos menos pecadores que otros, sino que por la fe justifica a circuncidados y a incircuncisos. Todos, así como todos somos pecadores, también a todos se nos hace la misma oferta, por así decirlo, que es mediante la fe en Jesucristo. De tal manera que no hay de qué alardearnos de decir, bueno, yo alcancé mi salvación, o yo logré ser salvo porque hice esta u otra cosa, sino todos tenemos esa necesidad de creer en Jesucristo. Y el verso 31 dice, luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice, entonces, ¿por qué? Porque esto traía como una especie de contradicción para el judío, ¿no? Porque el judío, de alguna manera, había algo del cual él podía alardear frente a los demás pueblos paganos, a los demás pueblos que no eran considerados pueblo de Dios hasta aquel momento, ¿no? O es decir, ante los gentiles, ¿no? El judío, ¿de qué alardeaba? De decir que a ellos se les ha revelado la ley, que ellos eran los portadores de la palabra de Dios, y que Moisés había escrito los primeros 5 libros de la Biblia y todo lo demás, y entonces, y ahora viene Pablo y les dice, circuncisos, es decir, los judíos, y los incircuncisos, los gentiles, los que no eran judíos, todos son pecadores, primera verdad. Segunda verdad, todos son justificados solamente mediante la fe en Jesucristo. Ahora, no estamos hablando de una fe en que Dios existe, porque hasta el inconverso dice Dios existe y tiene su propio Dios. Está hablando de la fe de creer que solo en Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios que ha venido en forma de hombre y que se ha entregado en una cruz por amor a ti y a mí, para pagar nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cuando el ser humano entiende esa verdad, la obra y la persona de Cristo, quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Y cuando digo qué es lo que Cristo ha hecho, no me refiero a los milagros de los panes, los peces, sino el mayor milagro de la historia, entregar su vida en una cruz. Cuando yo entiendo esa verdad, entonces creo en esa verdad, en la obra de Cristo, en la obra redentora, que Él es el que ha pagado por mis pecados y que yo simplemente tengo que confiar y creer en ello. Eso me hace salvo. Sea circuncidado o no sea circuncidado, sea judío o sea de Pachacútec o sea de cualquier otro lugar. Si yo creo en esa verdad, eso me hace salvo. La pregunta esta tarde es para los que están en el Facebook y los que están aquí. ¿Tú crees en Jesucristo realmente en esa verdad? O por ahí dices, bueno, Jesús es un buena gente. Es buena gente, sí. Pero hay una verdad mucho más grande. Él es el Mesías, el Salvador. Y cuando hablamos de un Salvador, hablamos de que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto traía un conflicto al judío, porque el judío decía, ¿y la ley entonces? ¿Y qué hago con la ley, no? Como que entonces, dice, y Pablo por eso hace la pregunta, ¿no? El verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice Pablo. Y él mismo se responde, en ninguna manera, dice Pablo, sino que la confirmamos la ley. Y veíamos también en el capítulo 3 que esta ley, del cual está hablando Pablo, la ley y los profetas, incluso hasta los salmos, hablaban de Jesucristo. De tal manera que Jesucristo es el cumplimiento de todo esto que me ha mostrado la ley y los profetas. Los profetas hablaban del Mesías que había de venir, del siervo sufriente que iba a entregar su vida en una cruz, y que también del Mesías que iba a venir a reinar. Y es por eso que nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida del Mesías que va a venir a reinar a esta tierra. Pero la ley también hablaba de Jesucristo. ¿Y de qué manera? Los que hemos estudiado Levíticos vemos que la ley claramente nos muestra a Jesucristo, muestra nuestra incompetencia, muestra nuestro pecado y nos muestra esa esperanza del sacrificio perfecto que es Cristo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y él mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas, que la ley y los profetas y los salmos hablan de él. Y eso lo vemos en la Escritura.
Pero cuando a veces ignoramos esta escritura, o conocemos esta escritura de una manera superficial, podemos pensar que porque conozco un poco de la Biblia, eso me hace salvo, y podría estar autoengañándome. O yendo un poquito más allá, puedo pensar que porque ahora me congrego en la iglesia Jesús Salvador y voy una vez a la semana, los domingos, o he estado en el Zoom durante la pandemia, eso me hace salvo. Ten cuidado, eso no hace salvo. Y tú podrías decir, ¿no?, a los judíos, ¿no? ¿Y entonces de nada sirve congregarme? No es eso. El hecho de congregarte es porque justamente necesitas entender que hay un Mesías. Y eso es lo que predicamos en este lugar, que Jesucristo es el que da salvación. ¿Qué es lo que tiene que ser el ser humano? Solamente creer y confiar en esta verdad. Y ahora el capítulo 4 nos va a dar un ejemplo de esto. Y nos va a poner como ejemplo, ¿sabes a quién? A un personaje muy conocido por los judíos, porque ellos lo tenían como su padre, pero también muy conocido por nosotros. Hasta en película lo hemos visto. Y hasta algunos le han puesto de nombre a su hijo este nombre. ¿Cuál es este nombre? Hoy nos va a poner como ejemplo a Abraham. Vamos a leerlo, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, verso a verso, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Pablo dice, después de haber dicho todo lo anterior y decir que la ley, de ninguna manera la ley contradice o invalida la fe, o la fe invalida la ley, está diciendo, se los voy a poner como ejemplo a su propio padre Abraham. Recordemos que en primera instancia Pablo está hablando a los judíos, pero también la palabra de Dios nos está hablando esta noche a nosotros, ¿correcto? Todo aquello que querramos poner por encima de Jesucristo, tengamos cuidado. El judío estaba poniendo, ¿se acuerdan que en algún momento en los evangelios los fariseos entraron en discusión con Jesús y le dijeron, nuestro padre es Abraham? Y Jesús, ¿qué le respondió? Tu padre es el diablo, le dijo, ¿no? Y Jesús fue así de directo. Es que ellos alardeaban justamente de su tradición. Y su tradición se había convertido en su propio Dios. Y Jesús había pasado a un segundo plano. Y teniendo frente a ellos al Hijo de Dios, ellos estaban alardeando, ¿sabes de quién? De Abraham. Y Pablo conoce a este pueblo, Pablo conoce a estas personas. Pablo sabe quiénes son estas personas. Y por eso les va a decir ahora, les va a poner como ejemplo a Abraham. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice, y dice, ¿no? La segunda parte dice, según la carne, estoy en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y está diciendo, si Abraham ha sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, es decir, de qué alabarse. Y ahí mismo Pablo dice, pero no para con Dios. Pero esto no cuenta. Y aunque el judío y la tradición decían que Abraham era un buen hombre y lo tenían como el padre de la fe, Abraham fue obediente y todo lo demás, yo creo es porque no habían leído bien la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Acaso Abraham no fue obediente, pastor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Abraham fue obediente, sí o no? Conocemos un poco la historia. Abraham sí fue obediente, pero a la vez tampoco fue. ¿Cómo es eso? Abraham sí creyó en Dios, pero también hubo momentos en los que su fe se iba así. Un breve resumen. Dios llama a Abraham en el Génesis capítulo 12. Le dice, deja tu parentela, ¿no? Tu tierra, tu parentela, y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Y vemos que Abraham ciertamente obedece y no obedece. Y tú dices, ¿cómo es eso, pastor? Obedece en el hecho de que sí, deja su tierra, pero no deja su parentela del todo, porque se carga a su padre y se carga a su sobrino Lot. Algo que Dios le había dicho, deja. Y más adelante vemos
que este sobrino Lot le causó problemas, ¿se acuerdan? Porque después vamos a conocer incluso Sodoma y Gomorra y todo lo demás, ¿no? Entonces, no fue obediente del todo. Hubo un momento de la historia de Abraham, ya habiendo creído en el Señor en esta promesa, en el capítulo 12, más adelante dice, llegó un momento de hambruna. La tierra no producía. ¿Y qué hace Abraham? Desciende, dice, a Egipto. A un lugar donde Dios no le había dicho que vaya, porque Dios le había dicho, sígueme a donde yo te voy a mostrar. Y Dios en ningún momento le había mostrado Egipto. Y sin embargo, Abraham descendió a Egipto. Y llegando a Egipto, como la esposa de Abraham era hermosa, así como mi esposa, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace Abraham? Dice, ala, aquí estos egipcios, como tengo a la Miss, ¿no? A la Miss Sara, su esposa, dijo, a lo mejor me matan, ¿no? Me dan vuelta, como decimos nosotros, y se quedan con mi esposa. Y en su miedo, ¿saben qué hace Abraham? Miente, como muchos hombres. ¿Y saben qué dice? Es mi hermana. Ese es Abraham. Y en su humano, igual que tú y como yo, en su humanidad, él dice, es mi hermana. Y ciertamente este faraón está a punto de llegar, de conocerse, dice, es decir, de tomar por mujer a Sara, y le vienen problemas, ¿no? Es más, si no me equivoco, tiene pesadillas o de pronto viene un castigo, una escasez, algo así, ¿no? Y de pronto él dice, Abraham, me has mentido, me has engañado, le dice, ¿no? Me has engañado, o sea, y Abraham dice, ciertamente, es que yo tenía miedo, entonces vete con todo lo que te he dado por tu hermana, le dijo, porque en realidad no era su hermana. Y Abraham se va, sale de ese lugar. Y ese era Abraham. Entonces Abraham no fue obediente del todo. ¿Y cuándo es que de pronto, entonces, mejor dicho, de qué es entonces lo que se alardeaba al pueblo judío diciendo, somos hijos de Abraham? Abraham no fue justificado por su buen comportamiento. De la misma manera, tú y yo no podemos ser justificados a los ojos de Dios por un buen comportamiento. Esto no significa, tampoco contradice, de que ahora como soy justificado por fe, entonces me debo de portar mal. No, sino muy por lo contrario, mi comportamiento debe de confirmar de que realmente he creído en Cristo, pero ya no al revés. ¿Me dejo entender? Entonces, el verso 3 dice lo siguiente, ¿no? Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice el autor, ¿no? Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo que dice la Escritura, pues. La Escritura decía que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿y en qué parte de la Escritura dice eso? Busca Génesis capítulo 15, verso 6, y ciertamente dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso está citando Pablo diciendo, Abraham creyó a Dios y eso Dios lo declaró justo. ¿Y qué es justo? Dios lo declaró correcto. Bien, le dijo Abraham, lo único que tenías que hacer es creerme. No puedes hacer otra cosa más. Eso es suficiente, que me creas. ¿Y en qué situación es que Abraham cree a Dios? ¿Sabes en qué situación? En una situación como que a veces pasamos tú y yo. La situación en la que él cree, lo lees con calma por cuestión de tiempo, Génesis capítulo 15, todo el capítulo, pero en el verso 6 dice que le fue contado por justicia. Pero ¿cuál es el contexto? De pronto, Abraham, en Génesis capítulo 15, dice que, les cuento la historia brevemente, dice lo siguiente, que Dios ya le había dado la promesa que le iba a dar una descendencia, es decir, hijos. Él iba a ser padre de multitudes. Pero nada, pues no, habían pasado ya, si no me equivoco, buenos años después de que Dios lo había llamado. Y nada que los hijos. Y entonces Dios se le manifiesta a Abraham y Abraham le dice, a las justas tengo a este siervo Eliezer. Y tenía él un siervo, no un esclavo. A las justas tengo a Eliezer, el Damaseno, dice, y tú me has dicho que yo voy a ser padre de multitudes. En otras palabras le estaba diciendo, no veo que se haya cumplido tu promesa todavía. ¿Hasta cuándo voy a esperar?
mira, se me está arrugando la piel, ya estoy pasita, Sara está igual, ¿no? Entonces, básicamente estaba pasando eso. Y ahí es donde le dice, tú simplemente cree. Y Abraham cree en esta verdad, ¿correcto? Abraham cree en esta verdad. Y cuando él cree que Dios realmente le va a dar, ya, que Dios realmente le va a dar ese hijo, dice que su fe le fue contada por justicia. Y fue un momento de debilidad y hablando en el que él estaba sin saber qué hacer. ¿Correcto? ¿Y Abraham qué hizo ahí? ¿Fue obediente? ¿Tuvo logros? Nada. Es como en que en algún momento tú has entrado a alguna desesperación financiera, familiar, de salud, y le has dicho, Señor, yo he comenzado a ir a la iglesia y los problemas siguen, ¿no? Y todavía tengo muchas situaciones de las cuales no he salido, sigo ahorcado, y el Señor te habla a través de su palabra y te dice que confíes, confía, que Él ciertamente te va a dar vida eterna, que en Él ciertamente hay seguridad y salvación. Y hay testimonio de personas que han estado a punto de quitarse la vida, es decir, mi vida no tiene sentido. Y viene la palabra de Dios a través de una persona y le dice simplemente cree que el Señor Jesucristo ha pagado por tus pecados. Y esta persona cree en esta verdad. No necesita ser un evangelista, no necesita llegar a ser pastor, no necesita llegar a diezmar algo, sino el simple hecho de creer de una manera genuina, de corazón, en esta verdad, en ese momento quizás de angustia, y decir, ciertamente he probado todo, pero voy a confiar que en Jesucristo ha pagado por mis pecados, que soy pecador y que lo que estoy viviendo es consecuencia del pecado. Esa sola verdad no se salva. Lógicamente, si esta conversión, este arrepentimiento es sincero, va a comenzar a mostrarse a través de frutos. Pero estos frutos no hacen que la persona sea salva, sino que toda persona que ya es salva va a mostrar frutos. Es distinto. Y eso es lo que pasó con Abraham. Verso 4, mira lo que dice. Verso 4, pero dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si hubiese sido porque Abraham hizo algo estupendo, hubiese ganado quizás una batalla a los amalecitas o al lugar donde él llegó, conquistó, y Dios le dice, bien Abraham, tú eres mi siervo y como has ganado tierras, entonces tus obras son contadas por justicia. No fue así. Porque si fuera así, la salvación sería un premio, un pago, una remuneración. Y la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, gratuito, dijimos la vez pasada, pero no barato, porque tuvo un costo. La sangre preciosa de Jesucristo. De tal manera, nuevamente es necesario decirlo, que si yo he entendido que la salvación, la justificación en Cristo es gratuito para mí, porque no necesité hacer logros o obras, sino simplemente creer, pero debo de valorarla una vez que la tengo. No porque lo voy a perder, valorarla porque tuvo un costo carísimo, el costo más caro de la historia, la sangre de Jesucristo. Eso es gracia, y el verso 4 está diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino dice como deuda. De lo contrario, pues no, los buena gente, los que hacen chocolatada todos los años, los que ayudan en las ONGs, de pronto Dios estaría endeudado con ellos. De pronto Dios les debería de salvar, porque no es que son buena gente y Dios no es deudor de nadie. Señor, me debes, mira cuánto he ayudado a las personas. Señor, mira cuánto yo ofrendo. No. Y de pronto Dios nos está debiendo, quizás, y no es así. Es gracia, es regalo inmerecido. Verso 5 dice, mas al que no obra, ahí estamos nosotros, ¿no? Que no hicimos nada de estupendo, ¿no? No fuimos un Messi. Dice,
si no cree en aquel que justifica al impío. Y esto es algo paradójico, esta frase, justifica al impío. Por lo general, un juez justifica a quién? Declara justo al justo, ¿no? Al inocente, legalmente. Aquí un juez terrenal, correcto, no corrupto como en nuestro país, un juez terrenal, correcto, ¿qué es lo que hace? Declara justo, al inocente. Pero Dios dice justifica al impío. Tú dices, oh, Dios se contradice, ¿no? Porque está justificando a un impío. ¿Cómo va a justificar a Anderson si era tremendo borracho? Eso es algo, qué injusto que es ese Dios. Yo soy más bueno que Anderson. Anderson ni hablar sabía y ahora está predicando. Así no es, pues. ¿Cómo va a justificar a Julio César? Si le gustaba bailar, ¿cómo se llama? Anaconda, ¿no? Y tomaba su masato antes. Y con caña todavía. ¿Cómo lo va a justificar? Ah, qué injusto. En cambio yo soy educado. Yo soy de buena familia. Y esto es algo, no es contradictorio, es paradójico en el sentido, no es que Dios justifica por justificar. No es que Dios avala nuestras acciones pasadas. Sino, ¿sabes qué? Que Dios ahora nos ve bajo el prisma de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. ¿Y por qué? Porque era pagado por nosotros. Y el pago ya ha sido realizado. Mis buenas obras no hubiesen alcanzado para tapar mis malas obras. Y les decía la vez pasada, ¿no? Y no es que cuando vengamos al juicio del Señor, de pronto haya una balanza, como de pronto a veces quizás hemos pensado, donde aquí van a poner todas tus buenas obras y aquí todas tus malas obras. Y de pronto depende hacia dónde se inclina la balanza, vamos a decidir si te vas al cielo o al infierno. Así no es la cosa del Señor. Vemos en la cruz dos ladrones. Ambos eran ladrones. No sé quién ha sacado que uno era ladrón bueno y el otro ladrón malo. Dice, uno era malo porque robaba celular, dice barato, y el otro bueno porque robaba puro iPhone. No, no es eso. Ambos eran ladrones, nos dice la Biblia. Ambos eran ladrones. Esa es su realidad. Y bien merecido estaba en ese lugar. Y no era un ladrón de celular, por cierto. Porque para haber sido sentenciado a la cruz, eran ranqueados. Ya habían pisado, como se dice, cárcel, ¿no? Entonces ellos estaban sentenciados a muerte. Porque en ese accionar para el juicio romano, muerte se paga con muerte. Y era así. Porque en ese accionar de robar, probablemente habían quitado la vida a alguien más. Y eran un peligro para la sociedad. Y estaban ahí los dos. Uno de ellos reconoció a Jesús y dijo que él, ¿qué hace aquí? No debería estar. Y con esto estaba reconociendo que Jesús es inocente. Y que si está ahí, es porque ciertamente está por todo lo que él ha predicado. Que era necesario que entregues tu vida. Y este ladrón está reconociendo entonces que Jesús es el Mesías. Y eso bastó para que Jesús le dijo, esta noche, hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Eso es justificación por fe. ¿Qué hizo el ladrón? Creyó. Nada más. Eso es lo que hizo. Pero eso podría parecer injusto a nuestros ojos, ¿no? Cierto. Paradójico, pero no contradictorio. Dios justifica al impío, pero por la obra preciosa que ha hecho Cristo. No lo justifica por justificar. No avala nuestro accionar. No avala mi pasado. Sino muy por lo contrario, me ha arranchado, me ha sacado de esa forma de vivir. Y si ahora, a lo ladrón, ¿no? El ladrón ya no tuvo oportunidad de mostrar los frutos en su vida, pero créeme que si se le hubiese dado la oportunidad y esa conversión ha sido real, lo hubiese mostrado. Y ejemplo tenemos en otro hombre llamado Zaqueo, quien cenó una noche con Jesús y Zaqueo sale transformado. Esa es una vida cambiada. Pero no dice, le voy a devolver cuadruplicado a quien le he agraviado para así ser salvo. No, este hombre ya había conocido a Jesús. Jesús ya había cenado con él.
su vida fue transformada. Eso es algo por fe, por haber creído en el Mesías. Verso 5 dice, mas el que no obra, si no cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo mismo que ocurrió con Abraham puede ocurrir hoy con nosotros. Abraham no hizo nada extraordinario, por cierto. Él vivía en un lugar de idolatría. Ahí vivía Abraham. Entonces, Pablo le está diciendo a los judíos, tu mismo padre Abraham, de quien tú te jactas, ha sido salvo por gracia. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Abraham? Ha creído. Nada más. Por eso se le llama el padre de la fe. Si mismo Abraham ha sido justificado por haber creído, y tú dices, pero por haber creído en Jesús, ¿qué tal si nos hacemos esa pregunta? Pero esos tiempos parece que todavía no se predicaba a Jesús, ¿sí o no? Pero Jesús está desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento que el hombre cae en pecado, hay una necesidad, es destituido de la presencia de Dios y hay una necesidad de reconciliarnos con Dios. Y si leemos detenidamente Génesis capítulo 3, vemos desde el momento que se da el pecado en Génesis capítulo 3, se nos presenta la solución, el plan de redención. Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. No sé si alguien lo tiene en su Biblia ahí a la mano. Génesis 3:15. Dios da una promesa a la humanidad a través de unas palabras que hace a la mujer, ¿no? A ver, vamos a ver, 3:15. Tú dices, desde ahí podemos ver el protoevangelio, el cual así lo conocen algunos teólogos, no entendidos de la palabra. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién está hablando el Señor ahí? A Satanás. ¿Cómo decir esa palabra? Sí. A Satanás, que estaba en forma de serpiente, le dijo que iba a poner una enemistad. Que de la simiente de la mujer, Jesucristo, sin intervención de hombre, María fue un depósito, un recipiente, nada más un instrumento donde el Espíritu Santo vino y engendró al Mesías. Salió el que le pisó la cabeza en la cruz del Calvario a Satanás, aunque él le dañó el calcañar llevándolo a una cruz. Y aparentemente Satanás estaba ganando, pero Jesús, cuando entregó su vida, dijo una palabra de victoria: consumado es, he vencido. Génesis 3:15 nos está hablando de Jesús. ¿Y cuándo Dios llama a Abraham? Génesis 12. Y a Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tú dices, ¿y cuál simiente de Abraham? Jesucristo. ¿De dónde viene Jesús? Del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, de la casa de David. Y ese es el Mesías a quienes ellos esperaban. De tal manera que Abraham creyó en esta verdad. Más allá de la tierra, él entendió que en su simiente, que de su linaje, iba a venir el Salvador de la humanidad. La misma promesa le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a David, de donde era, de la tribu de Judá. Y es por eso que se dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el judío conocía que toda la Escritura, desde la ley hasta los profetas y los salmos, nos habla de Jesucristo. Por eso que Jesús no contradice la ley, muy por lo contrario, le da sentido a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Por eso que ahora Pablo se atreve a decir que por la fe en Jesucristo puede ser salvo el circunciso y el incircunciso, el gentil, todos. Porque ¿quién iba a ser bendito? ¿En quién? En la simiente de Abraham, Jesucristo. ¿Iba a ser benditos quiénes? Los judíos. Dice, todas las familias de la tierra. Ahí estaba tu familia, ahí estabas tú y estaba yo. Y lo único que hemos hecho es creer en esta verdad.
De tal manera que cuando Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, no se está refiriendo a las buenas nuevas del Nuevo Testamento. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos. Él está diciendo, no me avergüenzo de todo lo que viene diciendo el Antiguo Testamento, porque ese es poder de salvación. Habla de un mismo Mesías. Ese es Jesucristo. Verso 6 dice. Y ahora va a poner otro personaje. Les ha puesto al patriarca, ¿no? Les ha puesto a Abraham como ejemplo. Y ahora les va a poner a otro, a quienes ellos consideraban el primer rey de Israel. No era Saúl. Saúl fue muy infiltrado por ahí, ¿no? Pero el primer rey de Israel puesto por Dios, ¿quién fue? David. Y les va a poner como ejemplo ahora a mismo David. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David dice, habla de lo bienaventurado que es el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin necesidad de ¿qué? De obrar. Y David está hablando del mismo evangelio. Dios atribuyendo su justicia al hombre pecador. Pero ya sabemos que no le atribuye por atribuir, ¿no? Le atribuye en el hecho de que esta persona confíe en Jesucristo. ¿Y David también nos habló de Jesucristo, pastor? Claro que sí, pues. Los salmos, Salmos 2, Salmos 110. Mismo David también habló del Mesías. Y quizás no consciente del todo, pero a eso se conoce como salmos mesiánicos, donde él dijo que ciertamente el cuerpo del Mesías no iba a haber corrupción, hablando de su resurrección, de que el cuerpo de Jesús no se iba a quedar en una tumba, sino que iba a resucitar. Mismo Señor David, el mismo David reconoció a Jesús como su Señor. Ese es David. Y Dios le dio una promesa también a David. Le dijo que el cetro, ¿ya? El cetro, el reinado de su linaje iba a ser eterno. Y tú dices, hacemos cuentas, ¿y dónde está el reinado de David? Es Jesucristo que va a venir a reinar con la eternidad. Todos los salmos de David nos hablan del Mesías. Y David, ¿quién mejor que David para entender que la salvación, el perdón de Dios no es por obras? Si David metió la pata quizás más que cualquiera de nosotros, ¿o no? ¿Conocemos historia con Betsabé? Sí, conocemos historia con Betsabé. Pero también conocemos el Salmo 51, donde él se arrepiente y reconoce su pecado y dice, contra ti he pecado. Y reconoce. Y es por eso que David va a hablar y dice, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye, ¿qué cosa? Su justicia, sin obras, sin necesidad de haber hecho algo extraordinario. David no fue justificado por haber matado a Goliat, sino que David creyó y se arrepintió y pidió perdón y confesó su pecado ¿a quién? A Dios. Y entendió su necesidad del Mesías. Verso 7 dice, diciendo, dice Pablo. Pablo está citando entonces el Antiguo Testamento, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Eso es lo que dijo David. ¿Dónde lo dijo? Salmos 32, verso 1. Lo puedes buscar con calma luego en casa. Y Pablo está citando la Escritura, donde David mismo decía que bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, mira, no dice bienaventurados los que de pronto eran perfectos, porque si es perfecto, ¿para qué necesita de Dios? ¿Para qué necesita de Dios si de pronto es perfecto en todos sus caminos? Dice bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, porque bienaventurado el inicuo, pero siempre y cuando haya creído en Dios, se haya arrepentido ante Dios. Son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado, sino que lo va a justificar en Jesucristo. Verso 9 dice, es pues, dice, Pablo se hace pregunta, después de haber citado lo que David dijo, Pablo ahora hace la pregunta, dice,
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Dice Pablo, ¿no? Es lo que está diciendo, David habrá estado hablando solamente de los judíos. Mira lo que dice Pablo. O también de los incircuncisos, o también de los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, dice. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y ahora va a decir, mira, ha hecho una pregunta diciendo que David habrá estado hablando solamente de los circuncidados, de los judíos, o también de los incircuncisos. Y ahora recurre de nuevo a Abraham, dice, porque decimos que a Abraham la fe que él tuvo le fue contada por justicia. No dice la circuncisión. Lo está diciendo con esto, va a decir David, aguanta, Abraham ha sido justificado por haber sido circuncidado, por cierto. ¿Y qué es la circuncisión, pastor? Ya que estamos hablando de eso. La circuncisión era la señal del pacto que Dios tenía con su pueblo, que comenzó en Abraham, por cierto. Entonces lo que David está diciendo, o Pablo está diciendo, cuando David decía esto, ¿está hablando solo de los que tienen el pacto de Dios o también de los que no tienen ese pacto en Abraham? ¿Ya? Y ahora va a recurrir de nuevo a Abraham y va a decir, ¿pero Abraham fue justificado por fe o por tener la señal del pacto? ¿Cuál es la respuesta? La Biblia. Cuando Dios le dice que Abraham fue justificado por la fe, fue antes de que él haya sido circuncidado. En el capítulo 15 de Génesis dice que él fue justificado por fe. Y Abraham se circuncida 14 años después, capítulo 17 de Génesis. De tal manera que Pablo sabiamente está demostrando aquí que mismo Abraham primero ha sido justificado por fe y que no tenía nada que ver su circuncisión para que él haya sido declarado justo. Y de tal manera que David, cuando habla que el hombre es bienaventurado de sus iniquidades, no se está refiriendo solamente a los que eran del pueblo de Israel, sino a todos. Y ha hecho una demostración magistral, Pablo, a través de esto. Hoy en día, aterrizando un poco esto a algo más práctico para nosotros, ¿no? Porque de pronto tú podrías decir, pastor, usted está hablando de los judíos y todo lo demás. Hoy en día existen enseñanzas, corrientes, filosofías que piensan que porque tienes 5 años en la iglesia eso te hace salvo. Que piensan que porque ofrendas todos los domingos eso te hace salvo. Que piensan que porque de pronto andas en faldón eso te hace salvo. Que piensan que porque de pronto ya te bautizaste eso te hace salvo. Ten cuidado, no te equivoques. Eso son una de esas cosas son correctas, unas cuantas cosas de esas. Pero eso no salva a nadie. El vestir con faldón no salva a nadie. El predicar con corbata no salva a nadie. El diezmar fielmente no salva a nadie. Eso no salva. ¿Qué es lo que nos salva? La fe en Jesucristo, nuevamente. Eso salva. Pero la verdadera fe en Jesucristo transforma vidas. Y la transformación de vidas no solamente va a ser superficial de ropa. La transformación de vida va a ser de adentro hacia afuera. Y se va a ver en tu forma de vivir, no necesariamente en tu forma de vestir. A no ser que ya pues vistas de una manera como si de pronto no hubieses conocido el Evangelio, ¿no? Pero no me quiero meter esos detalles, ¿no? Cada quien con su manera de vestir. Lo único que la Biblia dice, con decoro, varón con varón, mujer con mujer. Las demás cosas son simplemente formas. Pero el judío, estas tradiciones, estas cositas que nosotros somos circuncidados, ellos sí, nosotros no, o al revés, eso nos hacía ver como si eso nos hace dignos de decir que somos el pueblo de Dios. Y Pablo le está diciendo eso, ni mismo Abraham ha sido circuncidado cuando fue declarado justo. ¿Correcto? Continúa, verso 10 dice. Dice, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, prácticamente, el mismo Pablo responde. Dice que esto fue cuando Pablo era incircunciso. Y como te vuelvo a decir, eso está en Génesis. ¿Ya? Verso 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, de tal manera que la circuncisión que Dios mandó a Abraham y que Abraham circuncide a Isaac y Isaac a Jacob y Jacob así a sus hijos, es una señal del pacto que Dios hizo con ellos. Eso era una señal.
Pero el pacto comenzó desde que Dios se manifestó a Abraham. Desde que Dios dijo a Abraham, desde que Dios llamó a Abraham, y Abraham simplemente lo que hizo es: no tengo de otra, creo en ti. Y creyó en Dios. Verso 11, ¿no? Es donde dice: para que fuese padre de todos los creyentes, dice. De esa manera eres padre de todos nosotros. Que no necesitamos ser circuncidados, sino necesitamos ¿qué cosa? Si nuestro mismo padre de la fe lo que tuvo que hacer era creer, nosotros también tenemos que creer, pues. Dice: no de circuncidados, a fin de que también a ellos, dice, la fe les sea contada por justicia. Entonces, aguanta. Abraham no solo es padre de los judíos, no, dice, también es de los ¿qué? De los no circuncidados. Pero ¿por qué de pronto Abraham sería nuestro padre, por así decirlo? El padre de la fe. Porque si nosotros creemos de la misma manera que Abraham, confiamos en la promesa de Dios, que para nosotros se ha hecho claramente visibles, una promesa de salvación segura en Cristo, a pesar de que no nos hemos circuncidado y no hay necesidad de hacerlo, eso nos es contada por justicia. Verso 12 dice: y padre de la circuncisión, también es de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham creyó antes de ser circuncidado. De la misma manera, mis hermanos, tú necesitas creer hoy. Hoy para el cristiano hay otra señal, hay otro simbolismo que practica la iglesia por orden de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día, para el cristiano, el bautismo en agua es una evidencia de que tú has creído en Jesús. Pero recuerda, el bautismo es después de que tú has creído, no antes. Voy a bautizar a mi hijito para que así esté en el cielo. Tu hijo ya tiene una promesa, si es un bebé. Tiene una promesa segura en Cristo. No, si no se lo lleva el diablito, no es porque tú lo bautices. Recuerda, para que seas bautizado primero necesitas creer. Yo he sido bautizado cuando era niño. La pregunta es: ¿crees hoy? Hoy, ahora, ¿estás creyendo en Jesucristo? No es por la señal o lo que hicieron contigo tiempo atrás en tu ignorancia. Es por lo que tú has creído. Lo otro es una evidencia pública de que realmente has creído. El ladrón no necesitó ser bautizado, pero está en el paraíso, ¿o no? No necesitó ser bautizado el ladrón. El bautismo no salva a nadie, pero es bueno definitivamente. Es una orden que dio el Señor Jesucristo a todo aquel que ya ha creído. Y eso vemos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles predicaban, creían y se bautizaban como señal pública de su fe. Vemos a Felipe predicando a un hombre, a un etíope, dice, y el etíope vio el agua y dijo: ¿qué impide que me bautice? Y le dijo: ya has creído en el Señor Jesucristo, no hay nada que impida. Al río, y se bautizó. Entonces, de la misma manera, verso 13 dice: porque por la ley fue dada a Abraham, dice, o a su descendencia, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice, ahora va a poner otra cosa más, va a adicionar. Quiero decir de que Abraham no fue salvo por la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley fue dada después de que Abraham creyó. ¿La ley fue dada con quién? Con Moisés. Tiempo después. Y le está diciendo, ¿y ellos qué decían? No, el cumplimiento de la ley, nosotros somos portadores de la ley, eso nos hace salvos, decía el judío. Y ahora Pablo le va a decir, aguanta, tu padre Abraham, cuando él existió y él creyó, aún no había sido dada la ley. La ley vino con Moisés. Entonces la ley nos salva. La ley nos muestra de una manera más clara la necesidad del Mesías, que es distinto. Entonces dice, ¿no? 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe
y anulada la promesa, porque le está diciendo, si la promesa y la fe de Abraham fue antes de la ley, y ustedes dicen que por la ley no es salvo o justificado, entonces es en vano la fe que tuvo Abraham y la promesa que Dios le hizo, porque fue antes de la ley. Y el verso 15 dice, pues la ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? ¿Cómo que la ley produce ira? La ley nos muestra los principios, los estándares de Dios, que el ser humano o el pueblo judío debía de cumplir. Que definitivamente la paraban quebrantando a cada rato, ¿no? Y como no podían cumplirla y la paraban quebrantando, y si ellos se aferran en querer ser justificados porque dicen que van a poder cumplir la ley, simplemente van a ser acreedores de la ira de Dios, porque no les va a alcanzar. De tal manera que si entendemos a profundidad la ley debe mostrar la incompetencia al ser humano para decir, Señor, no puedo, necesito el Mesías. Necesito ser perdonado, necesito ser justificado por tu gracia que lo has ofrecido desde mucho antes atrás. Sálvame. Ellos tenían la promesa del Mesías. Cuando esta ley debería demostrarle, decir, Señor, que venga el Mesías de una vez, porque no podemos cumplir tu ley. Pero ¿qué decía el fariseo? El fariseo se creía capo, ¿no? No podía cumplir la ley y había agregado un montón más todavía. Muchas tradiciones más todavía, como para un extra, sin poder cumplir la ley. Eso produce ira, porque simplemente no lo puedes cumplir. Entonces, mis hermanos, aplicación práctica esta noche para nosotros, porque hemos entendido un poco, más o menos, cuando Dios, o cómo es que Pablo hablaba, ¿no? a los judíos, con aplicación práctica. Quizás, no sé, cuánto tiempo llevas de creyente, o cuánto tiempo llevas congregando en todo caso. Y no vaya a ser que pienses que eres salvo por la cantidad de años que llevas congregando. Y no está mal congregar, por cierto. O cuánto conoces de la Biblia. O cuán buena gente eres. Yo ayudo a las personas necesitadas. Recuerda, eso no justifica. Pero es bueno. Pero se vuelve malo cuando quieras reemplazar a tu fe. Cuando crees que así te vas a ganar un escalón más al cielo. Nuevamente, necesito estar seguro de que mi fe está puesta en Jesucristo y que eso ahora determine mi obrar, a lo que Efesios lo llama buenas obras. Las buenas obras vienen o salen de un corazón sincero que sabe que lo que hace ya no es por ganarse una recompensa, sino lo que hace es por agradecimiento genuino a lo que Cristo ha hecho. No, ni siquiera por pagarle a Jesucristo, porque no alcanzaría, sino que lo que hacemos con el prójimo, con nuestra familia, con nosotros mismos, es una consecuencia de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva vida. Punto número 1. Punto número 2. Si esta verdad ya la entendiste tú, la pregunta es, ¿tu familia lo sabe? O quizás tu familia está viviendo, diciendo, o quizás los que tienen hijos, ¿no? Tus hijos están viviendo, ya mi papá es pastor, por lo tanto, yo ya soy salvo. Ya mi papá congrega, entonces yo soy salvo. Si es un niño, lógicamente tiene la promesa, ¿no? Pero si es un adulto, ¿ha creído en esta verdad? Pues si no hablemos de tu hijo, de tu hermano, de tu hermana, de tus padres, de tu madre, ¿conocen esta verdad? ¿O ellos creen que porque tú ya eres creyente y por ahí le han dicho que si uno cree es salvo toda su casa? Y han sacado la palabra de Dios fuera de contexto. La salvación es algo personal, pero ¿sabes qué? Pero nosotros somos encargados de compartirlo. Qué bonito, nosotros nos gozamos aquí cantando a Dios, agradeciendo a Dios, leyendo su palabra, pero tenemos mucha familia que todavía no conoce esta verdad y que cree que está siendo justificado en el ser un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino, y eso nos salva. Y nosotros que conocemos quién realmente salva, somos responsables de presentarle este evangelio a ellos. Esa es nuestra función, de llevar la palabra a ellos. ¿Qué tal lloramos en otros lugares para luego seguir adorando a nuestro Dios? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, Señor,
por tu preciosa palabra, Señor.